Gracias, bienvenidos al blog de hoy. El día 5 de enero me fui a una fiesta en Viena y es el tema que hoy les platico. Miren, es una fiesta internacional o fue una fiesta, un día más que todo, fue un día de fiesta, porque la fiesta es una cosa, que haya sido un día de fiesta es otra cosa. La fiesta fue de una compañera en un sótano del bar impresionante, muy chido. Se llama el Bier, en Austria W, que suena como B en alemán. Ya vieron el video del alfabeto, y RR, así se llama el local, Bier. Y ese Bier tiene un sótano que rentan para fiestas privadas. Entonces fue una fiesta privada, estaba muy chido con DJ. Se terminó como a la 1, 2 de la mañana. Entonces había gente, familiares, amistades, mi amiga es austríaca. Y después de ahí seguí la fiesta en diferentes lugares de Viena, en diferentes locales, que ya no recuerdo los nombres. Luego que los recuerde y luego voy a ir y les voy a enseñar los lugares en Viena, les voy a enseñar cómo es la noche tal cual en Viena. Ahorita más les quiero platicar la experiencia que viví. Conocí, ayer y antier estaba platicando con mis compañeras y compañeros del trabajo. Conocí y platiqué con gente de 7 u 8 diferentes nacionalidades. De lo que me acuerdo, gente de Austria, platiqué con 2, 3 personas de Austria. De hecho, llegué de esa fiesta, me fui con compañeras del trabajo, amigas, a los otros locales. Y me dijeron, "Ay, vamos a este local, vamos." Entonces de ahí, ahí conocí un mexicano, una alemana y un brasileño. Y a una chava, ¿de dónde era ella? Ya no recuerdo de dónde era ella, era de Sudamérica también, pero era de un país que no he mencionado todavía. Bueno, vamos a hacer la cuenta. El mexicano, saludos, Andrés, me acuerdo, él se llama Andrés, vive aquí en Austria también como yo desde hace 4 años. Él es del Estado de México. Luego conocí también a un brasileño, a una alemana, a otra chava de Sudamérica, pero no recuerdo. Ahí ya van 4 nacionalidades, 5 nacionalidades con la austríaca. Mis amigas austríacas, el mexicano, la alemana. Ahí hay una emergencia. Blaues Licht se llama. Blaues Licht, porque aquí todas las ambulancias y las patrullas de policía tienen farolas azules. Entonces aquí se les llama Blaues Licht a los vehículos de emergencia que tienen farolas. Por cierto, la sirena de los vehículos de emergencia en Austria suena diferente a la de México. Bueno, después de este paréntesis, les seguí contando, estamos haciendo el recuento de las personas, de las nacionalidades de las personas que conocí. Mexicano, alemana, brasileño, sudamericano, no recuerdo de dónde era, no recuerdo de dónde era, ¿para qué me equivoco? 4, austriacas, 5. De ahí conocí, nos fuimos a otro local, me fui con el mexicano, con Andrés, me fui a otro local. Y ahí ya van 5 en ese local. En ese otro local, antes de irnos, se acercó a nosotros, llegó otro muchacho de Turquía. Es nacido en Turquía, pero él es kurdo. Los kurdos son una nación que no está reconocida como independiente por el gobierno de Turquía, Irán y Siria, me parece, y no recuerdo qué otro país, pero hay kurdos en todo el mundo. Ellos se identifican como kurdos, pero si nacieron, por ejemplo, como en su caso, nació en Turquía, entonces él es turco. Entonces con él se agregan 2 nacionalidades más, turcos y kurdos. Ya son 7. En el otro lugar conocí a un chavo de Uganda, a un chavo de Austria, al 7, Uganda 8, Austria ya contamos, y a una chava de Argentina. Entonces 7, 8, 9 nacionalidades distintas. Entonces en un día, en una noche de fiesta, haber platicado con personas de 9 nacionalidades distintas se me hace algo épico. Ya sé que en Guadalajara también eso puede pasar y ya sé que hay muchas amistades que lo han vivido. Por ejemplo, en la Casa Verde, en el centro, en las casas de colores. Seguramente ustedes que son fiesteros internacionales han conocido a gente de muchas partes del mundo, pero a mí se me hace impresionante
que no es una fiesta realmente, porque en esas casas hacen normalmente fiestas para estudiantes de intercambio, entonces van muchos estudiantes de intercambio, entre ellos se pasan la voz, están estudiando en las universidades de Guadalajara por intercambio, pero aquí los contextos son totalmente diferentes, o sea, la gente viene muy internacional, la gente se encuentra con una variedad de contextos, llegaron aquí por un montón de motivos distintos. Me faltó el 10 de Afganistán. También platiqué un rato con un muchacho de Afganistán también. Otra vez voy a hacer el recuento de los 10. Afganistán, el muchacho de Afganistán. Afganistán, regresándome para atrás, Argentina, Austria, Uganda, México, Alemania, Brasil, Sudamérica, no recuerdo el país, qué país de Sudamérica es la chava, Turquía y el Kurdistán. Entonces son 10 nacionalidades que encontré. Bueno, además de eso, la escena nocturna en Viena es muy relajada. Algo que me sorprende mucho es, por ejemplo, uno llega y hay guardarropas, hay lugares donde colgar las chamarras y uno puede dejar ahí su chamarra y se mete a la fiesta y sale y agarra su chamarra y ya está. Yo de hecho traía la caja con estos micrófonos, la dejé en la chamarra porque en la bolsa traía la cartera, las llaves, el celular. La chamarra la colgué y ahí se queda la chamarra y no hay alguien, en algunos bares sí, en algunos lugares sí, pero en este no hay alguien encargado de cuidar las chamarras y no se la roban. Pues eso debería de ser la normalidad, de que dejes tus cosas en un lugar y nadie se las vaya a robar, que no tengas ese miedo de que alguien se robe tus cosas. Pero bueno, al menos en México es algo que todavía no es posible. En México es muy probable que si dejas tu chamarra colgada a la entrada, ya no la encuentres al salir. O al menos yo tengo ese miedo, no sé, a lo mejor no pasa. Hay lugares también donde uno puede llegar y dejar su saco, normalmente en lugares elegantes que yo no frecuentaba en México. Yo soy más de barrio. Pero sí, eso es una que me sorprendió, primero las nacionalidades, segundo el dejar colgada tu chamarra y que no pase nada. Y la gente tiene una apreciación muy grande por los mexicanos. Uno es mexicano y la gente, yo siento el cariño de la gente cuando le digo que soy mexicano, porque primero al conocerme me preguntan algunos de qué país eres. Eso está ya aquí es un tabú, es un tema del que pues hay gente que dice que no se tiene que preguntar de qué país eres, que eso es discriminatorio, racista. Sí es discriminatorio porque si estás viendo que alguien es moreno, obviamente cuando ves, bueno, es complicado, es discriminatorio porque no le vas a preguntar a toda la gente de qué país es. Tengo un conflicto ahora mismo con decir si es discriminatorio o no. Discriminatorio sí es, racista no creo, así lo voy a dejar. Discriminatorio sí es porque estás distinguiendo entre una persona y otra. Ahora hay una corriente que dice que hay discriminación positiva y discriminación negativa. A mí me parece que la discriminación siempre es negativa. El argumento que tiene la gente para decir que es una discriminación positiva es cuando una persona como yo, por ejemplo, que es migrante, recibe ciertos apoyos del gobierno, que por ejemplo en la traducción de documentos, yo traduzco mis títulos al alemán, hice la traducción de mi título en pedagogía de la escuela allá en México, lo hice al alemán para poder ejercer aquí, para hacer un trámite en donde revalidaran mi título.
coméntenme si quieren que les platique el trámite, si ustedes tienen interés en hacer ese trámite, sobre todo mis compañeras y compañeros de pedagogía, si tienen interés se los voy a hacer, es más, ni les pregunto si lo quieren, se los voy a hacer porque seguramente es interesante, les voy a mostrar los documentos. Entonces, ese tipo de ayudas, al traducirlo yo pagué la traducción, pero después hice un trámite para que un sector, una oficina gubernamental me regresara ese dinero de la traducción. Entonces, eso sería como un tipo de discriminación positiva, en donde un extranjero recibe cierta ayuda para, digamos, igualar sus condiciones o mejorar su condición social. Para las personas que vienen solicitantes de asilo, hay algunas medidas también que se implementan para subsanar, digamos, esas desventajas con las que llegan a vivir aquí, que llegan sin casas, llegan sin mucha gente que pide asilo pues llega en las condiciones sin un peso en la bolsa, digamos, o sin mucho dinero en la bolsa. Estoy generalizando, obviamente, pero hay diferentes tipos de asilo. Hay asilo político, pero la gente que huye de la guerra generalmente no se trae todas sus pertenencias, ¿no? Se trae muy poco. Bueno, entonces las medidas que toma el gobierno o los gobiernos para ayudar a estas personas se ve como discriminación positiva. Y bueno, todo eso tiene su origen en la discriminación, que se puede llamar discriminación negativa, al no contar esas personas con el acceso a los servicios públicos que tiene una persona que nació aquí o que es ciudadana de aquí. Entonces a mí me parece que es todavía que lo que realmente eliminaría la discriminación sería darle acceso a todos a las mismas posibilidades. Pero ese yo creo que es un tema aparte del blog de hoy. Hoy simplemente les quiero platicar esa experiencia internacional, o les quise platicar porque ya terminé, ya no hay mucho más que contarles. Sobre la fiesta en Viena. Bueno, es de que no, realmente sí hay mucho que contarles. Como las realidades de cada una de esas personas de las diferentes nacionalidades que platiqué, cómo ellos vivieron la fiesta, cómo yo percibí que ellos estaban disfrutando la noche, cuál era su papel en todo este acto social que es el festejo, ¿no? Primero me voy con las personas de Austria, quienes yo conocí de Austria, pues ellos son de aquí y conocen los locales, conocen a otra gente, tienen su red de amistades y la fiesta uno la vive muy muy diferente cuando anda en grupo o cuando en la fiesta ya se encuentra a sus vecinos, a sus amigos de la escuela, a exnovios o al novio actual o etcétera. Uno vive muy diferente la fiesta a que si está en un país extranjero, nadie le conoce a uno y uno hay que conocer a la gente. Solo he dicho que se vive diferente, yo no he dicho si se vive mejor o peor o qué opino de eso, no he dado mi opinión y realmente ni la quiero dar más bien solamente mi perspectiva de cómo es el festejo de unos y de otros. Había gente que estaba totalmente aislada, que se la pasaba aislada y buscaba el compartir con alguien momentos y llegaban a ser hasta gente molesta porque se acercaban y buscaban pues el contacto con alguien. Las mujeres normalmente lo rechazaban inmediatamente, los hombres casi también siempre. Tengo en la mente a una persona con la que a mí no se me acercó realmente, a mí no se me acercó algo a decir al final, porque estaba pidiendo su taxi, pero solo a mostrarme que estaba pidiendo su taxi, que ya se iba a su casa. Era extranjero, no era austriaco, se le notaba en el acento, hablaba muy poco alemán, en las facciones también.
que bueno, ahí es discriminatorio, ¿no? Decir que alguien por su apariencia no es austriaco, por su idioma no es austriaco, pues es discriminación, pero pues así es, ¿no? Se sobreentiende que si tú me ves, me escuchas, vas a suponer que no soy austriaco, no vas a tener 100% la seguridad, o a lo mejor sí, pero bueno. Entonces este hombre lo vi aislado todo el tiempo, como no logró conectar con nadie y se la pasó ahí aislado. En el momento no lo percibí así. Además en el momento ni estaba concentrado en él, solo ahora me viene el recuerdo de esa persona. Y bueno, en general, me parece que es mucho más fácil cuando uno es nacional y cuando uno ya conoce el ambiente más o menos, conectar con otras personas, aunque obviamente hay excepciones, ¿no? Hay gente que vive en cierto lugar y aún así no conecta con nadie. Lo que no sé si les voy a mostrar todo este video porque ahora mismo hay muchas placas que ahora estoy pensando que a lo mejor no fue tan buena idea poner el celular ahí, porque puede ser que se reconozcan las placas de los carros de ahorita que van viendo, y si alguien por esa razón decide demandarme, yo tendría que quitar el video porque estoy haciendo pública información confidencial o información privada. Son datos personales las placas de los carros y entonces uno no está autorizado a publicar placas de otras personas. Ok, necesito el consentimiento de alguien para publicar sus placas aquí en Europa. Otro de las historias que quería contarles, aparte de la de ese hombre, fue la de una argentina que me estaba preguntando cómo ella podría trabajar aquí en Austria. Me preguntaba si ella podría quedarse, ella está aquí en Austria porque vino a visitar a alguien. No les quiero dar muchos datos porque pues en realidad ni tengo ni su nombre, ni sus datos realmente, pero la historia. Me preguntaba cómo podría ella trabajar aquí, pero ella no tiene visa, no sabe alemán, inglés algo, no, inglés sí sabe, más o menos. Y me preguntaba cómo sacar una visa y yo le dije, bueno, pues es muy complicado porque necesitarías tener alguien que te contrate. Puedes buscar de au pair si ella ya tenía en la cabeza hacer el au pair. Eso es relativamente sencillo y de hecho conozco gente que quiere au pairs que hablen español porque quieren que sus hijos aprendan español. Entonces esa es una posibilidad de visado, pero para eso tendría que tramitar la visa en Argentina, no aquí. O sea, ella tiene que obligatoriamente regresarse a Argentina y tramitar su visa por allá, según tengo entendido. Entonces ya buscar una empresa que se dedique al au pair y buscar a un cliente o intentar encontrarlo por su cuenta. Ahora que lo pienso, yo podría haberle dado un contacto de una persona en San Pölten que conocí, que me preguntó exactamente del au pair, pero bueno, en ese momento no lo pensé. Si estás viendo este video, no recuerdo cómo te llamas, voy a hacer memoria, no recuerdo cómo te llamas. Pero si estás viendo este video y porque te di mi tarjeta, creo que a todo mundo ayer, de estas 10 personas que les estoy contando, les di mi tarjeta. Entonces espero que vean el video y si ves el video me contactas y te voy a pasar el contacto de una persona de San Pölten que quiere una niñera o niñero de habla hispana. Si ustedes están viendo este video y les interesa venirse a cuidar niños en Austria, también puedo contactarles con este señor. De hecho conocí a la pareja, él se llama Klaus, ella no recuerdo cómo se llama, no platiqué con ella mucho, solo la saludé. Es enfermera ella, él es director de una oficina importante en el gobierno. Entonces, si les interesa, díganme y les contacto con esta persona. Recuerden que hoy es 7 de enero del 2024 y este vlog se lo estoy haciendo en
deuda por el que tengo del 5 de enero. Sí, les contacto con esta persona, como le está diciendo, y se vienen a cuidar a sus babies. Creo que tiene 2. Tiene una hija. De hecho, a él lo conocí, cambiando de tema, ahorita me regreso a lo de la fiesta en Viena. A este señor lo conocí en un centro comercial ahí en San Pölten, se llama el Thyssen Park. Como el parque es parque, Thyssen es un lugar en San Pölten. Lo conocí ahí y en un trenecito donde le echas dinero y el trenecito ahí pasea a tus niños. Estaba paseando ya a su niña, creo que tiene 3 y tiene otro bebé de 1 año o algo. Entonces serían los niños que cuidarían. Regresándome a lo de la fiesta, conocí a un mexicano que también trae esta idea de hacer negocios con chile. Entonces nosotros tenemos la idea de sembrar chile, de hacer un invernadero para ahorita, como ven, en invierno se pone todo blanco. Techo también es blanco, todo se llena de techo blanco también. O sea, el techo también se vuelve blanco porque se llena de nieve. Amanecí bien alburero hoy, ¿verdad? Bien, me gustó. Entonces este paisa, ya está trabajando con chile, me platicó, ahí vi su Instagram y vi que tiene unas latas de chile. Saludos, Alfredo. Si estás viendo este video, contáctame. Si no, de todos modos te voy a mandar un mensaje. Te voy a mandar este video por Instagram para que lo veas y veas que te mandé un mensaje en video. Entonces, si tienes ganas y chance, hay que juntarnos. Ya te lo dije ayer en la fiesta. Hay que juntarnos y ver si armamos algo en conjunto para trabajar, sembrar chile y hacer la gacha. Es un proyecto que traigo. Entonces ese fue un paisa. Platicamos de un chingo de cosas, platicamos de nuestros amuletos. Yo no sé si les enseñé un collar que me regalaron. Y a propósito de esa plática del collar, ahí voy con la siguiente persona. Alfredo, un saludo. Hasta ahí dejo a Alfredo, platicamos de un montón de temas. La siguiente persona, en conexión con lo del amuleto, le regalé el amuleto que me habían regalado en México. Este amuleto traía algo de simbolismo y de santería africana de la religión yoruba africana. No sé si ustedes la conozcan. Es una religión vieja africana y traía los colores del dios Elegua, el que abre y cierra los caminos de la vida y de la muerte y demás. Entonces, el que abre y cierra los caminos, ese amuleto se lo regalé a él. Cuando se lo enseñé, ayer estuve enseñando mucho ese amuleto para preguntarle a la gente su opinión, qué les parecía. Recibí todo tipo de opiniones. Este chavo es de Uganda. Un rato platiqué con él, enseñé el amuleto, me cayó bien. Él se sorprendió, le gustó y me dijo danke. Me agradeció cuando se lo enseñé. Entonces él lo tomó como un regalo y le dije, si quieres sí te lo voy a regalar. ¿Sabes lo que es? Y me dijo que sí sabía lo que era, que conocía el Elegua o el Eguá, no sé cómo se diga. Entonces le dije, si realmente lo quieres, sí te lo regalo. Nada más que a mí la persona que me lo regaló me pidió una sola cosa. Me pidió que cuidara muy bien de este amuleto. Entonces yo te pido a ti lo mismo, cuídalo mucho, tenlo contigo y ahora es tuyo. Ya se fue, en cuanto se lo di, se levantó muy animado y él andaba, no sé qué estaba haciendo, pero se acercaba a la gente, les platicaba, pues estaba en la fiesta, estaba festejando, pues qué más pudo haber estado haciendo. Pero estaba festejando con mucha gente, iba con mucha gente, no como la primera persona que les comenté que llegaba a ser enfadoso. Bueno, desde mi perspectiva no, porque yo platiqué con él hasta, como les digo, le regalé un amuleto. Desde mi perspectiva no se convertía en algo bien enfadoso. Es que la diferencia es que no entraba en tu espacio personal, se acercaba, veía tu reacción y de acuerdo a tu reacción se volvía a alejar o se quedaba contigo.
El otro muchacho que les platiqué al principio sí se quedaba contigo ahí, como que tenías que irte o correrlo. Y bueno, en mi caso con el primero, pues no tuve ni que irme ni correrlo porque él se acercó a mí cuando ya estaba pidiendo su taxi y luego se fue. Este chavo de Uganda que le regalé el amuleto, él pues sí guardaba la distancia y todo, entonces después de un rato platicamos, le regalé el amuleto y ya fue lo más relevante con él. Después el chavo de Turquía, yo estaba muy pedo, estaba muy borracho, pero sí un rato sí platicamos y me platicó eso de que él es kurdo. Los kurdos son un pueblo que peleó, por ejemplo, yo tengo un compañero que es kurdo y que peleó contra Saddam Hussein. Peleó contra Saddam Hussein y ellos pelean todavía por su país, porque ellos tienen su país kurdo, tienen un gobierno, ellos se reconocen como de la nación kurda y nacieron en alguno de estos países. Él nació en Turquía, por ejemplo. Turquía no reconoce a los kurdos, no los reconoce como una nación, pues hay conflicto ahí. Y de ese tema les quería hablar. La alemana que conocí hablaba perfectamente español, andaba con su pareja ahí en la fiesta, en el bar pues, y fue impresionante como también el grado de español que hablaba. Ya tenía creo que 10 años hablando español, si no me equivoco, o 6, hablaba muy bien español. Brasileño o chileno, no era brasileño o chileno, ahora ya no me acuerdo, pero creo que era brasileño, chileno, pero hablaba español también. A lo mejor era chileno, no brasileño. En 800 metros hay un lugar de descanso. Pero luego tengo que girar, tengo que dar hasta allá. No me voy a meter. Está muy lejos ese lugar de descanso. Me iba a meter para enseñárselos, pero es un lugar de descanso que está del otro lado de la autopista. Entonces aquí hay un puente donde tengo que ir para allá, cruzar el puente y entonces sí entrar a ese lugar de descanso o Rast Station. Ahí están viendo un letrero, a ver si le puedo poner zoom y se ve, no sé, a ver, pero se llama Rast Station. Rast viene de Rasten, que es descansar. Rasten es descansar. Quienes vean mis videos completos van a ir aprendiendo poco a poco alemán. Díganme si ustedes ya traen alemán avanzado y quieren que les enseñe más, o si les gusta que les esté hablando así. Pero ya quiero pausar el video, ya no les quiero narrar más. A partir de aquí, de hecho, voy a hacer hiperlapso o lo voy a cortar ahí el video. Les recuerdo que este fue un vlog extra porque tengo el deuda. Les recuerdo también que esta es la primera nevada del año. Ya me cansé, ya se me secó la boca de estarles, y no traigo agua, de estarles platicando sobre esa fiesta en Viena. Para mí es raro porque yo no voy mucho a Viena. Imagínense que tengo que aventarme todo este camino en autopista y que allá en Viena pues todavía entra a Viena, o sea, es una hora y cachito lo que tengo que hacer para ir a Viena de fiesta y en la noche y luego regresar, o irme en tren, pero el tren de ida está bien, pero de regreso tendría que regresarme en la mañana. Luego es una noche que no estoy con los niños, que estoy acostumbrado por mi trabajo en el turno de noche. Mira, ese letrero que era 0 y ese 2, 0 und 2, son, te indica la distancia a la que debes ir de un vehículo. Son 2 segundos. Entonces, por ejemplo, si ves, ya se quitó. Por ejemplo, si yo tengo este carro, estoy aquí, ahorita estoy junto al carro, 1, 2 segundos, y es lo que tengo que estar de distancia del próximo carro, o sea, contar 2 segundos y del punto donde estoy a que alcanzo el siguiente carro, esa es la distancia. Entonces esos letreros marcan esos 2 segundos de distancia, que son, no sé, 60 metros creo, no estoy bien seguro cuántos metros, debería de saberlo. Mira, nada más que no sé cuál es la distancia, qué pena. Voy a investigar otra vez todas las reglas de tráfico en Austria
y se las voy a hacer en un video para que conozcan las reglas de tráfico. Una de las cosas particulares que yo no sabía que aquí es regla es el espejear 3 veces. Al cambiarse de carril, uno tiene que mirar su espejo del lado izquierdo, su espejo central y su espejo del lado derecho, y ya después se puede cambiar de carril. Primero poner la intermitente. Ahorita que me cambie de carril les voy a decir, les voy a narrar paso a paso. Entonces, para cambiarse de carril en Austria uno tiene que poner primero la intermitente, voltear hacia atrás, espejos y cambiarse. Bueno, era al revés, espejos, voltear hacia atrás y al lado. No hacia atrás aquí veo porque el carro está muy chiquito, ¿no? El Smart, aquí tengo el espejo pegado. Sino es ver hacia el lado, así, para ver si viene la zona muerta. En realidad uno no ve en los carros normales o más largos, no ve hacia atrás se ve con los retrovisores, se ve la ventana de atrás, que es el punto muerto. Ahora sí les voy a narrar bien. Para cambiar de carril en Austria hay que poner direccional, mirar los 2 espejos laterales, mirar el espejo central hacia atrás. Por ejemplo, aquí viene un carro, ahí no me puedo cambiar de carril. Y ahí va el carro que viene atrás de mí en la zona muerta. Entonces cuando yo volteo, es que veo, la zona muerta es donde no se ve por el retrovisor. Es que veo ese Audi que va ahí pasando. Entonces yo ya me voy a cambiar de carril ahora sí. Sale un poquito su distancia. Y parece que ahí hay embotellamiento ahora sí. Entonces ya ni me cambio de carril, ¿para qué? Ahí va todo embotellado. Es más, hasta me voy a cambiar de los lentos. Ahí pasa un Smart también. Otro loco como yo que va en su Smart Cabrio. Ese es nada más el 450, un modelo un poquito más viejo. Ese modelo Smart se hizo hasta el 2007, sí, 2007, y el 451 a partir del 2008. Bien. Ahorita ya me cambié de carril, no les narré. Entonces, ya no les voy a narrar nada, ya me cansé de narrarles. Aquí hay pues ya voy a llegar. De hecho, yo pensé que iba apenas a pasar San Polten, me perdí del pueblo donde voy. Ese es un lugar de descanso, pero es nada más para emergencias, porque ahí dice prohibido pasar. Entonces no sé quién se pueda estacionar exactamente ahí, pero yo no me metería. Ahí. No, sí les voy a seguir narrando, porque aquí adelante hay un Rastplatz, hay un lugar de descanso en donde todavía no lo abren, sigue cerrado, pero ahí hay un letrero que dice que es el Rastplatz de Zukunft, el descanso de autopista del futuro. O Platz es lugar, Ratz es descanso y Zukunft es futuro. Entonces Rastplatz de Zukunft es del lugar de descanso del futuro. Y es uno que acondicionaron con un montón de tomas para autos eléctricos, de lugares de carga para autos eléctricos, los baños, todo más limpio. Todavía no lo abren, entonces cuando lo abran se los voy a enseñar para que vean cómo va a ser el lugar de descanso del futuro. Y algo muy interesante aquí en Austria es que los autos eléctricos pues sí valen la pena, porque hay un montón de lugares donde cargar tu coche eléctrico. De hecho, yo estoy pensando en vender este carro, aunque cada vez me gusta más el Smart, cada vez me enamoro más de él, pero sí estoy pensando en venderlo porque es mucho más cómodo andar en un carro que trae, como yo pues que tengo que manejar mucho en autopista, es mucho más cómodo manejar con un carro que trae temporada. Miren, este es el Rastplatz, ahí dice Rastplatz gesperrt, cerrado, gesperrt es cerrado. Y aquí vamos pasando por la entrada y ahí está. No sé qué tanto se alcance a percibir en el video que ustedes van viendo, que se llama Rastplatz Roggendorf, se llama este lugar de descanso. Les decía que un coche con Tempomat es la velocidad crucero, se llama en español. Cuando tú vas a 130, que es el límite de velocidad aquí, o a 100, a lo que vayas, a partir de 20 kilómetros se puede activar. Se activa
y el carro acelera o frena de acuerdo a la velocidad que has programado, entonces va siempre a esa velocidad constante. Y tiene la ventaja que uno no tiene que ir acelerando y soltando el freno, se ahorra más gasolina, es una ventaja, una función menos también que se debe de hacer al manejar. Y entonces quiero comprar un carro con eso. Ya tengo el Skoda, pero ese es para la familia, y quiero también un eléctrico. Entonces, si tal vez venda el Smart y me compro un eléctrico, y normalmente ya todos los carros nuevos traen esa función de tempomat, de velocidad crucero. Y aquí en México a lo mejor todavía no vale la pena comprar un eléctrico, a menos de que uno tenga su estación de carga y lo requiera para ir y venir hasta donde uno lo puede cargar, ¿no? Pero la autonomía también es otra pregunta. Aquí en Austria hay mucha infraestructura. La cuestión es de que no es más barato que el cargar electricidad que cargar gasolina, a menos de que sea energía solar y que uno tenga sus paneles, pero pues ya se convierte en una inversión grande que ahorita no puedo hacer. Y sí, entonces este puede ser que sea uno de los últimos viajes en el Smart que vean, que va a ser seguramente uno de los últimos, porque ya voy a prestar el Smart. Aparte, eso no les he contado, ni tienen por qué saberlo, eso no les voy a contar. Les iba a contar algo. Bueno, ya llegamos a Melk. Aquí sí me voy a parar en la gasolinera para ya dejarles de narrar. El resto del camino me voy a ir escuchando música de mi playlist, de mi lista de reproducción de YouTube. Aquí nada más me voy a parar a eso, a pausar el video. Finito, finish. Y después de esto, me voy a ir escuchando música. Es más que música, voy a escuchar un corrido tumbado. Aunque hay gente que siempre critica los corridos tumbados. ¿Qué tendrá esa gente en la cabeza que critica lo que otra gente escucha? Miren, a propósito de lugares de carga, antes de pausar el video les voy a enseñar aquí una estación de carga para que watchen cómo son. Si yo tuviera un auto eléctrico, aquí lo cargaría. Más ni voy a pausarlo, nada más voy a agarrarlo así a la brava. Más que lo tengo aquí el celular en una posición donde no, sí es fácil sacarlo. El suecio donde no es fácil sacarlo, pero sí es fácil sacarlo. Miren, esta es una estación de carga. Aquí solamente se pueden estacionar autos eléctricos. No sé si te multen si traes un auto que no es eléctrico y te estacionas. Pues a ver, déjenme hago más chiquito para que vean mejor la estación de carga. Ahí está. Así es una estación de carga de autos eléctricos en Austria. A ver, así se ve mejor, así se aprecia mejor. Bien, los pasos para cargar tu auto eléctrico: agarras, conectas esta madre a tu coche eléctrico. Nunca lo habían visto. Primero se conecta, luego hay que pagar aquí en la terminal. Aquí pagas con tu tarjeta. Pip, aquí la acercas, pones tu código y escoges cuál. Bueno, primero escoges la bomba 1 o el cargador 1 o el cargador 2. Conectas esta madre a tu carro eléctrico, vienes, pagas, después acá pues se va a cargar tu carro y ya sacas tu recibo. Son estaciones de carga rápida, entonces que se las enseñó el Gracias. Ahí escoges por ejemplo Charger 1 y ya escoges Plus B y ya nada más tienes que pagar, pero aquí ya lo cancelas. Cancelar, listo. Entonces eso es todo por hoy. Miren qué feo se ven los rines del Smart, son las llantas de invierno, pero bueno, les agradezco por haberme acompañado en este viaje, un vlog más del Gracias. Gracias por ver la primera nevada del año conmigo. Como siempre, gracias.